ahora vamos a tocar el tema de las funciones y organización de los estados. Entonces, la mayoría de las disposiciones referentes a los estados se encuentran en el título quinto, que habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, que son, decíamos, estos artículos que parten del 115 al 122 para que puedan ahí ustedes identificar dónde va a estar esto. Aquí yo les venía diciendo que siempre hago una crítica porque en mi perspectiva personal creo que la lógica, esta lógica de manoseo a la propia Constitución, nos ha llevado, y creo que voy a preparar luego una lámina sobre el tema de la esquizofrenia social, ¿no? La esquizofrenia social, se las voy a explicar más adelante, pero para darles un pequeño adelanto, quiere decir cuando tratamos de sobreregular todo, ¿no? Tenemos la idea de que las organizaciones son nuestros robots sociales y que entonces pues, tenemos que afinarlos cada vez más. Y en teoría, entre más regulaciones le demos, en teoría, entre más detallistas seamos con lo que le pongamos en el chip, en la programación del robot social, mejor se va a comportar. Y la realidad es que no es cierto, como lo estamos observando en el caso de la realidad norteamericana, pues más bien es más importante tener un modelo bien estructurado, ¿no? Y que se respete sobre todo, a tener que estarle haciendo parches todo el tiempo para tratar de afinar el mecanismo. Entonces, más vale tener un mecanismo que no sea tan sofisticado, pero que sea funcional. ¿De qué les sirve tener a ustedes un coche muy bonito, con lucecitas, con unas llantotas, unos rinesotes y polarizado y todo, muy padre, si el motor está mal, si no llega, si no cumple su función esencial que es de ir de A a B? Lo mismo, la alegoría que estamos haciendo, lo mismo con la cuestión de la política y el engranaje político de la configuración de los estados, ¿no? ¿De qué les sirve tener una bola de disposiciones si no se van a cumplir? ¿Eh? Entonces, yo lo que les decía es que en el caso del artículo 115 constitucional, que es el del municipio, a mí me parece que es un exceso. Es un exceso de la propia federación de quererse meter en el cómo se van a configurar los propios estados. Porque en teoría no debería ser así. Esa es la realidad. Esta es la gran crítica que yo hago. Porque en Canadá, en otros países federalistas, pues ese tipo de legislación no existe. Y les decía, por eso es que se llaman de diferentes maneras dependiendo de los estados, que se van a llamar municipalities, counties, shires. En los memes ustedes pueden ver que dicen, no, pues el más inteligente o la más guapa del condado, ¿no? Pues es por eso, porque hay condados en otros lugares. ¿Por qué? Pues porque se le está dando a los estados la libertad de que ellos se organizan como quieran y que le puedan dar los aspectos administrativos que consideren más adecuados a su realidad. Pero bueno, en el caso de México, pues sí está establecido, podría llegar a ser, yo creo, fíjense, ya estamos entrando en esta materia del 115, sí creo que puede ser beneficioso porque de alguna manera hace que justamente haya al menos una nomenclatura homogénea, pero lo que no me parece es que a los estados que se supone que son autónomos les impongas el cómo se van a organizar. Eso creo que no es lo correcto. Entonces, ¿qué dice el artículo 115? Los estados, como bien ustedes pueden apreciar, tienen, con este artículo 115, se les va a dar la responsabilidad de asegurarse que sus municipios vayan a ejercer las funciones de una manera efectiva y eficiente. En teoría, ¿no? Promoviendo el desarrollo local y garantizando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la prestación de los servicios básicos que van a estar ahí presentes en la vida cotidiana de la gente, como pueden ser el tratamiento, el uso, el destino, la administración del agua, el drenaje público, el alumbrado, la seguridad pública, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el artículo 115, pues también ha tenido diferentes modificaciones a través de su vida, muchas veces para fortalecer las capacidades de gestión de estas unidades administrativas y clarificar las responsabilidades, por otro lado, que le van a competir al Estado. Entonces, entre las reformas más importantes que ha tenido el 115 constitucional han sido las reformas de 1983 y 1999, donde se les dio más autonomía fiscal y administrativa a los municipios para que se les permitiera tener mayor control sobre la recaudación de ingresos y
la prestación de los servicios. Fíjense aquí, o sea, fíjense aquí lo que sucede. Los propios congresistas se dieron cuenta que la federación, pues, dejaba muchos hilos sueltos también, en el sentido de que había una clara intención en el artículo original, pues, de entrometerse en la vida de los municipios. Y esto tiene la lógica de lo que sucedió con la revolución de 1910, que se materializa con la constitución de 1917. Y sobre todo en los primeros años, hacia 1924, ¿no? Con Álvaro Obregón, que centralizan ya el poder. Sí, era una nación democrática, pero también era una nación temerosa de la pérdida de control. Esto es la reflexión a la que me lleva el artículo 115. La federación, desde que se reconfigura con esta constitución del 17, tuvo miedo. O sea, tuvo miedo a que la gente se volviera a organizar desde donde vivía, desde sus localidades, y tuvo miedo realmente de que la gente tuviera tanta autonomía. Esta es la lógica que me da a mí el artículo 115. Que el poder federal decía, sí, 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 está muy bonito el concepto de la autonomía, ¿no? Del estado, del municipio libre, está muy padre, pero a la mera hora queremos saber qué es lo que están haciendo. O sea, ¿no? Es una cuestión de esta centralización hereditaria que tenemos, del virreinato, si lo quieren ver así, porque ni siquiera cambió la figura del municipio. O sea, es que el municipio justamente es una figura, el nombre político del municipio, pues venía justamente de la herencia monárquica. ¿Se acuerdan que habíamos visto este personaje, que era Carlos III, que reforma el municipio, ¿verdad? Y lo fortalece justamente porque administrativamente era muy conveniente. Pero a su vez, esto es una figura que siguió existiendo, ¿no? O sea, cambiamos a un régimen federal, pero la forma municipal no cambió, ¿no? Entonces, es un legado histórico pues de ese temor por la pérdida del control central. Esa es mi crítica con el artículo 115 constitucional, ¿no? Entonces, en las reformas del 83 y 1999, los propios legisladores dicen, creo que sí tenemos que ser más, vamos a tener que darle más autoridad, porque pues la verdad es que la federación no es suficiente para gobernar adentro de lo que está sucediendo en la realidad social de las personas. Entonces se les delimita más esta situación de lo que va a ser sus bienes públicos, de las responsabilidades que no las pueden omitir en cuanto a las cosas que están ahí, ¿no? O sea, que si se rompe una lámpara, pues a quién le va a corresponder. Claramente es al municipio. Y se les da esta potestad, fíjense ustedes, ahí está escrito cómo también tienen la potestad de velar por la seguridad pública, que muchos municipios actualmente se hagan de la vista gorda, en México se les dice hacer seguajes, ¿no? Porque dicen, bueno, pues como no podemos asumir, somos incompetentes, no tenemos la capacidad, pues que venga la Guardia Nacional a resolvernos el problema. Tema muy delicado, ¿no? Pero ahí se nota cómo también los municipios estamos acostumbrados a justamente recurrir a la federación cuando no podemos dar el servicio, cuando no podemos suministrar lo que la gente está pidiendo en las calles, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso, a que se venga a resolver. Y claro, hay diferencias históricas, hay diferencias de idiosincrasias, pero sobre todo hay diferencias de capacidades económicas. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos un poquito de la ley de coordinación fiscal, ¿no? También esta lógica que tiene la federación de cómo va a repartir los recursos. Pero bueno, entonces esas modificaciones del 83 y el 99 buscaban, obviamente, mejorar la eficiencia y respuesta de los gobiernos locales ante las necesidades de sus comunidades, fomentando un desarrollo, en teoría, más equilibrado y adecuado a las realidades locales, además de promover una mayor participación ciudadana en el gobierno municipal. Miren ustedes, estas reformas no es una casualidad que se hayan suscitado en el 83 y 1999. Para los que ya hayan tenido algunas otras clases, sobre todo esto en cuanto a la innovación de la administración pública, las nuevas tendencias, sabrán que ocurrió una cosa que se llamó la nueva gerencia pública, New Public Management, ¿no? Entonces, a partir de los años 80, en
Inglaterra, en el Reino Unido, para ser más correcto, viene esta oportunidad que le toca a Margaret Thatcher. Tiene todo que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Y entonces ahí empieza esta serie de reformas en la que se le pide mayor participación a las administraciones públicas para que modernicen el cómo llevan a cabo la administración. Que una de las grandes vertientes del New Public Management es la desconcentración o la descentralización, para ser más preciso, de la función y los encargos públicos. Entonces, es una época en la cual en México coincide justamente con nuevas camadas de políticos que van a ser formados en instituciones de Estados Unidos, principalmente hablando, y ellos también traían este ADN de la reforma a la administración pública para eficientizarla, para mejorar la calidad, para adelgazarla y para que las responsabilidades no recayeran en un solo órgano de gobierno. Y esa es la lógica del por qué se va a reformar y se le van a dar más atribuciones, más potestades de control a los municipios, porque la federación se dio cuenta que era insuficiente lo que estaba haciendo en ese momento histórico, en ese contexto. Por eso necesitamos ubicar bien, ¿no? Porque si lo comparamos con ese momento, pues la lógica o lo que aparentaba que iba a suceder en el Estado mexicano es que hubiera muchísima mayor descentralización de los servicios, ¿no? Porque esa es la lógica del federalismo, esa es la lógica real del federalismo, que cada quien pueda ir resolviendo las cosas a partir de sus necesidades locales. Pero como hemos visto, la lógica no es lo mismo, la lógica de actuación no es lo mismo que la lógica escrita, jurídica. Entonces, si bien en el nombre ha sido un país federalista, en los hechos hemos visto que ahora hemos tenido ciertos retrocesos en el mecanismo de organización. Entonces, lo que pensábamos que iba a suceder, quienes estudiamos el fenómeno de la administración pública, los fenómenos dentro de la administración pública, es que pensábamos que los municipios iban a tener cada vez más autonomía y los estados igual. Pero lo que sucedió, al menos una de las últimas reformas que me viene a la cabeza, que ha sido esta de la nacionalización de la salud pública con la creación del INSABI, pues ha sido lo contrario. Se genera otra vez este gran órgano que dice, no, nosotros queremos nacionalizarla, es decir, queremos centralizar las funciones de la salud pública, y entonces le empezaron a preguntar a los estados si querían adherirse o no, que es de lo que habíamos estado reflexionando. Entonces algunos estados dijeron, no, ¿sabes qué? Mi sistema de salud pública considero que es mejor que el que se está ofreciendo en este momento a nivel federal, ¿no? Entonces decidieron irse por su propia lógica organizativa. Pero en el caso de los municipios, pues vemos también que repercute, ¿no? Lo que el Estado vaya a decidir, porque a final de cuentas el servicio va a recaer en eso, en quién va a tener entonces el control de los servicios de salud, en el Estado o en la Federación. Eso va a repercutir, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar, es muy importante que tengan presente esta situación de lo que pasa con el artículo 115 referente a los municipios. Entonces vamos a hablar ahora ya de lleno de la organización de los estados, porque también, por supuesto, la federación, ¿verdad? Va en la Constitución Política Federal, nos va a decir qué es lo que tienen que hacer los estados, ¿no? Esto es algo que ya lo habíamos visto, ¿no? De que el poder público, ya sabemos esta división es un sinónimo de esta adopción republicana de cómo se va a organizar el Estado. Y si hacíamos esta reflexión justamente del texto del Federalista, ¿no? De J. Madison, que nos decían estos autores estadounidenses cuando iban a ratificar la Constitución estadounidense, que le daban mucho valor a esto. ¿Por qué? Porque no, una fuerza social puede ser muy numerosa, pero no puede agandallarse, no puede adueñarse de los poderes, porque entonces se acaba el principio de justicia para los demás, ¿no? Hay una situación de desequilibrio para las fuerzas legítimamente establecidas en una sociedad. Todos deberían tener derecho justamente a recibir un trato diferenciado, ¿no? Entonces, esto es lo que veníamos viendo. El artículo 116 pues, va a ser muy importante para entender la estructura
y la autonomía, sí, de los poderes a nivel federal, pero sobre todo de los gobiernos estatales. Porque ahí se dice que cada estado va a establecerse con esos mismos principios, que va a ser un gobierno republicano, representativo y democrático. De hecho, en el federalista, ellos dicen que si no hay un gobierno de corte republicano, no puede existir entonces una democracia, ¿no? Entonces, para que pueda existir una democracia, tiene que consolidarse esta forma de separación de los poderes. Ese marco entonces va a asegurar que los estados tengan la capacidad de legislar y administrar sus asuntos internos, con la habilidad de ajustar sus políticas a las circunstancias locales. Claro, siempre y cuando estas no infrinjan las competencias del gobierno federal, claro está. Pero también este artículo detalla las reglas para la composición de las legislaturas estatales, los periodos de mandato de sus legisladores y los criterios para ser magistrados o jueces, lo cual pues es muy importante para que haya una operatividad estatal. O sea, está hablando de cómo también se va a organizar el poder legislativo y el poder judicial, literal, ¿no? Entonces, este artículo pues ha tenido también diferentes modificaciones que en teoría pues han servido para mejorar esa eficiencia y autonomía dentro de los estados. Y digo en teoría porque pues luego ya vemos que la norma no es la práctica. Entonces, en 1999 se realizaron cambios significativos para fortalecer la autonomía fiscal de los estados. Vean, 1999, estamos hablando de lo mismo, es esta época de apertura, ¿no? El siguiente año, acuérdense que fue el 2000 y hubo cambio en el color del partido político que llevaba las riendas de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, se les dio más facultades para la recaudación de impuestos y sobre todo para administrar esos ingresos propios. Hay un detalle, yo lo puse, es que se les dio la posibilidad de que pudieran contraer deuda para obras de inversión. Antes esto no estaba estipulado, estaba un poco en la informalidad, pero bueno, ya se les da el carácter, ¿no? Esto también conlleva a una responsabilidad que luego ha habido municipalistas, sobre todo, estudiosos de los municipios que han descubierto esto, que esta modificación pues luego fue un poco contraproducente porque muchos estados, muchos municipios y estados empezaron a contraer deuda y entonces pues ¿quién va a pagar la deuda cuando no se puede pagar? Pues, muchas veces termina asumiéndola la federación a través de diferentes acuerdos directos, ¿no? Entonces, esto ha generado cierta irresponsabilidad financiera de muchos pues de muchos presidentes municipales y de muchos gobernadores. Esa es la realidad, ¿no? Porque al final de cuentas no importa si terminas generándole un hoyo público a las finanzas, perdón, un hoyo a las finanzas públicas, si después pues va a venir alguien que te venga a pagar la cuenta, ¿no? Entonces hemos sido muy federalistas para a lo mejor la repartición, pero muy centralistas para la recaudación y muy centralistas también para ejercer esos recursos, ¿no? Porque lo vamos a decir al gobierno central, oye, hazte cargo de esta deuda, ¿no? Entonces, también en 2008, 2009 y 2015 hubo nuevas reformas justamente por esta situación que se empezó a presentar para prevenir estos problemas fiscales en las administraciones de los tres poderes estatales. Ahí empezó a haber algunas modificaciones, algunas leyes secundarias, en donde se le pedía a los servidores públicos, pues justamente que tuvieran mucho más responsabilidad a la hora de manejar las finanzas públicas, ¿ok? Entonces, muy importante del 116. Y vamos a ver ahora lo que son las facultades expresas para los estados. Para ejemplos prácticos, el artículo 124, que nos habla de estas facultades reservadas a los estados, lo que está sucediendo aquí es que dice, a ver, lo que no esté aquí directamente en la Constitución sobre lo que estamos hablando de la federación, todo eso que no esté allí, lo van a poder ejecutar los estados y también la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ahora ya sería innecesario hablar de esto porque ya también la Ciudad de México es considerada un estado, ¿no? Dependiendo de sus competencias. Entonces, aquí les puse unos ejemplos de casos relevantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, competencia en materia ambiental. A ver, aquí algunos estados pues han emitido leyes ambientales específicas
que están basadas en este artículo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la Federación intentó legislar sobre residuos sólidos urbanos, que es una materia de competencia estatal. Entonces, hay varios estados utilizaron este artículo 124 para defender sus propias atribuciones. Ellos dijeron a la Federación, no, esto del tratamiento de los residuos sólidos, déjalo, porque esto no es materia que a ti te incumba, ¿no? Sacaron a la Federación de esa discusión. Otro caso es el de la ley de educación local versus la ley de educación pública que tenemos a nivel federal. En 2018, algunos estados reclamaron que las reformas federales en materia educativa no respetaban su capacidad de regular contenidos culturales locales, argumentando que la Constitución les reservaba dichas competencias. Me parece que no recuerdo exactamente, pero creo que fue el caso de Chihuahua, si no mal recuerdo, en el que fue toda la controversia que se tuvo sobre los libros de texto gratuitos, si ustedes se acuerdan, que con la nueva escuela mexicana hubo modificaciones a estos textos que se les iban a dar a los niños en la educación básica y secundaria, pero básica, ¿no? La educación básica. Y entonces allí pues hubo una gran crítica social, porque muchos decían que estos textos que iba a dar la federación reformados, o más bien rediseñados, pues venían con grandes problemas, que estaban mal elaborados, que venían con una carga ideológica que no les parecía la correcta. Al final era un tema de partidos, ¿no? De que gobernaba un partido en este estado y en algunos otros, porque también fue una discusión que se empezó a expandir. Y decían que entonces el gobierno que estaba en el poder federal, pues estaba queriendo inculcarles una ideología y que además pues estaban hechos de mala calidad y que no enseñaban lo que realmente estaban queriendo que la gente aprovechara en su rendimiento escolar. Entonces ahí se apegaron justamente al artículo 124 y dijeron, no, mejor danos copias de los ejemplares que estaban antes funcionando, que eran los que se repartían, y entonces no te metas con el tipo de potestad que tengo en cuanto a la capacidad de regular estos contenidos culturales locales, respecto a mi localidad, digámoslo así, ¿no? Mi idiosincrasia cultural local. Eso es a lo que argumentaron con este artículo 124. Luego este tercer ejemplo que ya decíamos que es muy, 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 muy polémico, que es el tema de la seguridad pública. Algunos gobiernos estatales han recurrido a este artículo para oponerse a la intervención federal en operativos de seguridad cuando no hay acuerdos previos. Es decir, algunos estados se quejan de que el gobierno federal de repente llega y hace un operativo y resulta que no le avisan a los municipales o a los policías estatales, y esto pues, ha suscitado que haya una descoordinación. Obviamente esto pasa en lugares donde pues sí existe una buena policía, bueno, no sé si buena, pero donde hay presencia de una policía estatal o municipal. Estados que yo recuerde que se hayan quejado de esta descoordinación, pues ha sido justamente Querétaro. Me parece que también por ahí hubo una situación en Guanajuato, en Jalisco. O sea, ha habido diferentes quejas, ¿no? Al respecto de esto, y a lo que han ellos argumentado, pues ha sido esto, ¿no? Que no se les ha respetado esta potestad de autonomía en cuanto a la seguridad pública. Entonces, este artículo del 124, pues también ya tuvo una reforma en el 2016, en el cual se establece en la Constitución que de forma general las facultades que no están concedidas expresamente en la Federación se consideraban reservadas a los estados, justamente a esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Realmente el tema aquí es, siempre va a haber disputas en cuanto a la interpretación de lo que un estado considera que es una materia para ellos y lo que la federación asuma como una responsabilidad o como una potestad o carácter de intervención, ¿no? Ahí va a haber siempre algunas cosas que van a quedar a la interpretación de las leyes, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, lo que no esté en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ahí expreso, como una potestad de la federación, pues se va a entender que el Estado va a considerarlo como una potestad reservada para ellos, ¿ok? Esto se ve más claro, yo creo que en cuanto a
al cobro de impuestos, ¿no? Ahí está muy bien delimitado, ¿no? Cuáles le tocan a la federación y los demás dice, pues ya verá el Estado si lo quiere poner dentro de su catálogo de impuestos o no.